Muy bien, chicos, bienvenidos al tercer trimestre. El tema del día de hoy es circunferencia, ángulos y líneas asociadas. Muy bien, cuando hablamos de los ángulos y las líneas asociadas a la circunferencia, tenemos que referirnos justamente a los diferentes tipos de ángulo que vamos a encontrar, ya sea fuera y dentro de la circunferencia. Y las líneas asociadas, justamente vamos a relacionar los tipos de líneas que son las cuerdas, las líneas tangentes, las líneas secantes. ¿Ok? Entonces, hay también el radio, obviamente. Vamos a definir primeramente los ángulos asociados a la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el ángulo central. ¿Qué es el ángulo central? Es el ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia, es decir, el ángulo va a empezar a medirse desde el centro de la circunferencia. Ahora, los lados de dicho ángulo van a ser ¿cuáles? Van a ser radios. Justamente, si estás utilizando el centro de la circunferencia, tenemos que utilizar los radios como lados de los ángulos centrales en este caso. Entonces, ¿qué me dice el ángulo central? Que el ángulo formado por los dos radios, ¿de acuerdo? Los radios pueden estar en cualquier parte de la circunferencia, ojo. Va a ser de igual medida que el arco que tiendan justamente los lados del ángulo. Es decir, el arco que se forma en la circunferencia y el ángulo que se encuentra dentro van a tener la misma medida angular. Es decir, si el ángulo vale 30, el arco vale 30 grados. Si este vale 50 grados, él también vale 50 grados. Entonces, esto es lo referente al ángulo central. Mismo ángulo, misma medida del arco. Listo. Ahora, un ángulo inscrito, ¿qué es un ángulo inscrito? Está formado ya no por radios, ahora va a estar formado por cuerdas. Recordemos que es una cuerda es la línea que se traza desde un punto de la circunferencia hacia cualquier otro punto de la circunferencia. Entonces, en este caso, dos cuerdas van a coincidir en un punto de la circunferencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, al coincidir en un punto de la circunferencia, estas dos cuerdas pasan a ser los lados del ángulo, en este caso el ángulo inscrito. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la propiedad del ángulo inscrito? Que el ángulo alfa va a ser la mitad del arco que está frente a este. O simplemente también podemos decir al revés, ¿no? El arco que se tiende frente al ángulo es igual al doble del ángulo inscrito. Si este ángulo vale 30 grados, el arco vale 60 grados. Si este ángulo vale 40 grados, este ángulo vale 80 grados. Es decir, este arco es el doble del ángulo inscrito. Ahora, tenemos el ángulo semi-inscrito, formado por una cuerda y una tangente. Se va a formar un ángulo, ¿sí? Justamente en el espacio que hay entre la tangente y la cuerda. Y este ángulo lo vamos a llamar alfa. Y el arco que viene a estar formado, ¿sí? Por la cuerda y la tangente, mira, el arco que se encuentra entre la cuerda y la tangente, que es este arco beta, vamos a llamarlo, va a ser igual al doble del ángulo semi-inscrito. ¿Ok? Si este ángulo vale 50, este arco vale 100. Si este ángulo vale 80, este arco vale 160 grados. Y el ángulo interior también. ¿Qué tenemos del ángulo interior? El ángulo interior está formado, ¿sí? Por dos cuerdas cualesquiera que se cruzan en un punto. Y entre ambas cuerdas vamos a encontrar hasta 4 ángulos. Vamos a tomar cualquiera de dos ángulos. Mira, si te das cuenta, este ángulo que está acá y este ángulo que está opuesto al vértice son los mismos, ¿sí o no? Por lo tanto, hallar esto es hallar este de acá también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dice la propiedad del ángulo interior? Que el ángulo interior va a ser igual a la semisuma de los arcos que se encuentran frente al ángulo y detrás del ángulo. ¿De acuerdo? Ese va a ser en este caso el valor del ángulo interior. La semisuma del ángulo del arco que está al frente del ángulo y del arco que está detrás del ángulo. Es decir, alfa más beta entre 2. El ángulo exterior, en este caso, se va a encontrar fuera de la circunferencia, ¿de acuerdo? De esta forma. Ahora, vamos a tener hasta 3 diferentes maneras de ubicar un ángulo exterior. Uno es cuando tenemos dos secantes, ¿sí? Mira, trazo dos secantes y se van a cruzar en un punto. Y a partir de ahí se va a formar un ángulo, ¿de acuerdo? Ahora, también puede ser una secante y una tangente. También vamos a encontrar un ángulo acá. O también puede ser que sea dos tangentes. ¿De acuerdo? Entonces, en cualquiera de los dos casos, chicos, vamos a encontrar dos arcos que están frente a dicho ángulo. Un arco que está en la parte más lejana, que es el más grande, y un arco que está en la parte más cercana, que es el ángulo más pequeño.
Entonces, en este caso, el ángulo exterior va a ser igual a la semidiferencia de dichos arcos. Alfa menos beta entre 2. Acá lo mismo, ¿no? Acá no le han puesto alfa ni beta, acá le han puesto m y n. Entonces sería lo mismo, ¿no? M menos n entre 2. Y acá también sería lo mismo, mira. Phi menos beta entre 2. Pero en este caso hay una particularidad más. Quiero que te des cuenta lo siguiente. Que si yo tengo de dato este arco que está frente al ángulo exterior, ¿sí? La suma de estos dos va a ser igual a 180 grados. Ojo, siempre y cuando esté formado por dos líneas tangentes. ¿De acuerdo? Cuando tenga dos líneas tangentes, Z y beta van a sumar 180 grados. Cuando esté formado por dos tangentes. Por último, tenemos el cuadrilátero inscrito en una circunferencia, o también conocido teorema de Poncelet. Teorema de Pitot, perdón. ¿Qué me dice en este caso? Que, ¿a qué cuadrilátero? Ya. Dice A, B, C, D es un cuadrilátero inscrito en la circunferencia, y A, B, C y D, bueno, acá sería D, ¿sí? Serían los vértices. Entonces, ¿qué se cumple acá? Que los ángulos que se encuentran frente a frente, es decir, en este caso beta, B y D, acá sería D, corrijan, ¿sí? Estos dos tienen que sumar 180 grados. Y lo mismo ocurre con A y C. Estos dos también tienen que sumar 180 grados. Siempre y cuando sea un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Listo. Vamos a la práctica dirigida. Muy bien. Empezamos con la práctica dirigida, chicos. Me piden calcular X. Muy bien. Si te das cuenta, este ángulo 4X, ojo, el ángulo 4X es un ángulo inscrito. Y recordemos que si un ángulo es inscrito, quiere decir que este ángulo es la mitad del arco que se encuentra frente a este ángulo inscrito. Es decir, si yo pongo que 120 grados es igual al doble de 4X. Muy bien. Entonces 120 grados va a ser igual a 8X. 8 pasaría a dividir, sería 120 entre 8. 120 grados entre 8 igual a X. Por lo tanto, ¿cuánto valdría X? X sería igual en este caso, a ver si divide, sería esto 1, 5, 15. X valdría 15 grados. Bien. La siguiente. Calcula X, me dicen, ¿no? Ahora, tengo este ángulo exterior. Y recordemos, ¿sí? Según lo que me dicen en este caso las propiedades de los ángulos en la circunferencia, este ángulo exterior es igual a la semidiferencia del arco grande menos el arco pequeño. Es decir, 40 grados es igual a 130 grados menos X dividido entre 2. Muy bien. Ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. 40 grados por 2, 80 grados. Esto es igual a 130 grados menos X. Despejo el X, pasa a sumar, y el 80 pasa a restar. Sería 130 grados menos 80 grados. Por lo tanto, X sería igual a 50 grados. Muy bien. Muy bien. Me dicen, el siguiente ejercicio, calcula X y la medida del arco AB, ojo, el arco AB, este que está acá, el arco AB, es 55. Se me que es 55 grados. Seguramente se me ha olvidado poner la bolita de grados. 55 grados, vamos a poner acá también. ¿Está? Y la medida del arco CD es igual a 45 grados. Es decir, este arco que está acá. Ojo, no son los arcos que necesito. Quiero que te des cuenta de ese detalle. No son los arcos que necesito. Yo necesitaría el que está al frente y el que está detrás para poder hallar el ángulo interior. Ahora, pero con ayuda de estos dos arcos, ¿puedo hallar este ángulo de acá, sí o no? Claro que sí. Vamos a llamar este ángulo, vamos a llamarlo Y. ¿De acuerdo? Entonces, este ángulo Y va a ser igual a 55 grados más 45 grados entre 2. Ojo, pero eso no es X, ya estamos hablando de Y. 55 más 45, eso me da 100 grados. Y 100 grados entre 2, Y sería, o Y, cualquiera de los dos valores, Y es igual a 50 grados. ¿Y para qué me sirve hallar Y, profesor, si eso no me piden? Porque justamente, si te das cuenta, al ser trazadas estas dos cuerdas, se cruzan justamente y se parten en ángulos que van a ser ángulos suplementarios. Quiero que te des cuenta de ese detalle, porque ese es un ángulo llano, ¿sí o no? Por lo tanto, X más Y
¿cuánto debe sumar? 180 grados. Y vale 50. X, ¿cuánto valdría en este caso? X valdría 180 menos 50. X sería 130 grados. Muy bien. En la cuarta me dice, calcula X si P es punto de tangencia. Muy bien, date cuenta, ojo, que acá vamos a formar un ángulo semi-inscrito, pero el semi-inscrito es este que está acá, que no aparece. Este que me falta es el ángulo semi-inscrito. ¿De acuerdo? ¿Cómo hay este ángulo sin necesidad del arco? Porque el arco es la incógnita, justamente. Si todo esto, mira, todo esto hasta acá vale 130, ojo, y todo esto es un ángulo llano. Por lo tanto, este ángulo sí o sí tiene que valer ¿cuánto? Tiene que valer 50 grados. ¿De acuerdo? 50 grados vale ese ángulo. Ahora, si vale 50 grados, recordemos que el ángulo seminscrito es la mitad del arco que se tiende acá. Entonces quiere decir que 50 grados es igual a la mitad del arco X en este caso. Por lo tanto, ese 2 pasa a multiplicar. ¿Y cuándo tendría? Que X vale 100 grados. Listo. Muy bien. Me dicen, calcula X si P y Q son puntos de tangencia. Muy bien. Ahora, recordemos la propiedad que cuando teníamos dos rectangentes y un ángulo exterior, podíamos utilizar esto que está acá. Que me dice, mira, cuando tengo dos tangentes, ¿sí? El ángulo exterior y el arco que se encuentra frente a este, el arco y el ángulo exterior ambos suman 180 grados. Entonces, quiere decir que este ángulo exterior junto con el arco que se encuentra al frente tienen que sumar 180 grados. Pero date cuenta un detalle. Podemos hallar el valor numérico de este arco. ¿Cómo lo hallamos ese valor numérico? Porque justamente este ángulo es un ángulo inscrito. Y al ser un ángulo inscrito, este ángulo es la mitad del arco que está frente a este, ¿sí o no? Quiere decir que el arco PQ, vamos a llamarlo el arco PQ, es igual al doble del ángulo inscrito que vale 64 grados. Estamos hablando del arco PQ. Muy bien. Por lo tanto, el arco PQ, ¿cuánto vale? 128 grados. Muy bien. Ahora, ¿para qué me sirve este dato? Para poder sumar, en este caso, X más el arco PQ, y esta suma me tiene que dar 180 grados, por la propiedad que vimos hace un momento. Entonces, yo voy a sumar X más 128 grados, esto igual a 180 grados, por lo tanto, X sería igual a, en este caso, 180 menos 128, por acá sería 2, 7 menos 2, 5, y X sería igual a 52 grados. Muy bien. Muy bien, siguiente ejercicio me dicen, calcula la medida del ángulo A o B, si la medida del arco AMB es 240. Mira, cuando te dicen AMB, te refieren al arco que va desde A, pasa por M y llega hasta B. O sea, toda esa vuelta vale 240 grados. Y recordemos la teoría. Toda la circunferencia, ¿cuánto mide? Como es una vuelta entera, tiene que medir 360 grados. Entonces, si acá hay 240, entonces esto que está acá tendría que ser la diferencia con 360, es decir, 120 grados. Muy bien. Me piden la media del ángulo A o B, y el ángulo A o B justamente es un ángulo central, ¿sí o no? Y recordemos que un ángulo central mide lo mismo que el arco que se encuentra frente a este. Entonces, habíamos dicho que este ángulo valía ¿cuánto? 120 grados, este arco, perdón. Por lo tanto, el ángulo también tiene que valer ¿cuánto? Medida del ángulo A o B sería igual a 120 grados también. Listo. Muy bien. Me dicen calcula X si O es centro. Muy bien. Si O es centro, el arco que se encuentra frente a este tiene que ser igual, ¿sí o no? Porque es un ángulo central. Por lo tanto, AC vale 96 grados. Pero no me piden AC, me piden el valor de X. Y te das cuenta, X trabaja con el mismo arco, pero es un ángulo inscrito. Y recordemos que el ángulo inscrito es la mitad del arco que se encuentra frente a este, ¿sí o no? Por lo tanto, X es igual a 96 grados entre 2. Por lo tanto, X sería igual a 48 grados. Así de simple y sencillo.